Como primera pregunta tenemos el cómo se define la inversión extranjera. Se define como una participación de personas de nacionalidad extranjera en México, las cuales pueden ser personas físicas o personas morales. Segunda pregunta, ¿cuáles son las tres principales vías por las que se da la inversión extranjera en México? La primera es por parte de personas físicas de nacionalidad extranjera que llegan a invertir en el país, México, o en su propia empresa o negocio o realizando actividades económicas. La segunda son personas morales de nacionalidad extranjera que llevan a cabo actividades económicas en México. Y la tercera es la inversión en capital o compra de acciones o activos de personas morales constituidas en México, las cuales también pueden ser personas de nacionalidad extranjera o morales. Tercera pregunta, ¿qué tipo de entidades pueden participar en la inversión extranjera en México? Pueden participar las personas físicas extranjeras, las empresas extranjeras, los fondos de inversión extranjeros, las instituciones financieras extranjeras, los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales. Un ejemplo del primer que mencioné sería que invierten directamente o a través de entidades jurídicas. Del segundo, pueden participar mediante una subsidiaria o asociándose. La tercera puede ser en diversos sectores. La cuarta, sobre instituciones financieras extranjeras pueden invertir en México. La 5 en los gobiernos, puede ser en inversión de agencias o fondos soberanos. Y la sexta, por ejemplo, en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué son las actividades reservadas al Estado mexicano y cómo afectan la inversión extranjera? La primera actividad es el petróleo y el gas, la cual es exploración, explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. La segunda es electricidad, generación, transmisión y distribución de electricidad. La tercera es telecomunicaciones, el Estado tiene el control sobre las telecomunicaciones. El cuarto es transporte ferroviario. El quinto, correos y telégrafos. El sexto, seguridad y defensa. El séptimo, salud y educación. ¿Cuál es el impacto en la inversión extranjera? Bien, como primero tenemos la limitación en sectores estratégicos, la cual, por ejemplo, la inversión extranjera está limitada o restringida en sectores considerados estratégicos para el Estado, como lo es el petróleo, el gas, la electricidad y las telecomunicaciones. Como segundo, tenemos los requisitos de autorización. La inversión extranjera en ciertos sectores requiere autorizaciones previas del Estado. Como tercera, tenemos la participación minoritaria. En algunos sectores, la inversión extranjera solo puede ser permitida con participación minoritaria. La cuarta, las regulaciones específicas, las cuales son inversiones extranjeras Las inversiones extranjeras pueden estar sujetas a regulaciones específicas y más estrictas que la inversión nacional. Y la 5, los riesgos políticos, la cual la inversión extranjera puede estar expuesta de una u de otra manera a riesgos políticos, como por ejemplo los cambios en la política gubernamental o la nacionalización de activos. Cuarta pregunta. Describe los pasos necesarios para que una persona física de nacionalidad extranjera pueda invertir en México. Bien, el primer grupo de trámites a realizar son los trámites migratorios. Por eso las personas que desean venir a México como personas físicas, los llamados nómadas digitales, tienen que revisar primero los trámites migratorios. Después de eso debemos tomar en cuenta que si eres un turista y acabas de ingresar al país como visitante sin permiso, para realizar actividades remuneradas no puedes realizar inversión en México a menos que inviertas en una empresa de nacionalidad mexicana. Como segundo paso es el servicio de administración tributaria. Esto nos permite contar con un RFC que nos permite a su vez facturar en México. La facturación electrónica es obligatoria en el país, así lo determina el Código Fiscal. Después
Dependiendo del tipo de actividad económica que se vaya a realizar, sería conveniente realizar la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Cuando tu tipo de actividad te lo exige, pues se debe de hacer. Y por último vienen todos los demás trámites relacionados con la operatividad, como temas de permisos, contrataciones de personal, IMSS, pago de Infonavit, etc. Quinta pregunta: ¿cuáles son los trámites necesarios para una persona moral de nacionalidad extranjera que desea invertir en México? También tiene que seguir un grupo de trámites a realizar. Como primer lugar tenemos los trámites ante la Secretaría de Economía. Las personas morales de nacionalidad extranjera necesitan autorización de esta Secretaría para realizar actividades en México, ya que hay ciertas actividades reservadas al Estado mexicano o actividades que solo pueden realizar personas mexicanas. En segundo, se tiene que llevar a cabo los trámites ante el Registro Público del Comercio, dependiendo de la localidad. En tercer lugar, se lleva a cabo el trámite del SAT, la inscripción del RFC, y las personas morales también necesitan tener un RFC porque igual están obligadas a llevar a cabo su facturación electrónica, sus declaraciones de cumplimiento y las obligaciones fiscales. Esto lo hacen a través de un representante legal, el cual puede ser mexicano o tiene que ser una persona de nacionalidad extranjera que ya cuente con una residencia en México. Y posteriormente se lleva a cabo los trámites ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar. Y por último, los trámites que se refiere a la operatividad, los permisos, el IMSS, la contratación de personal, etc. Sexta pregunta: ¿qué tipos de sociedad existen en México y cuál es la preferida por los inversionistas extranjeros? ¿Por qué? Bien, en México existen 7, la cual es sociedad de nombre colectivo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comandita simple, sociedad de comandita por acciones y la SAS, la sociedad simplificada. La preferida es la sociedad anónima y la responsabilidad limitada, ya que son acciones que permiten que el patrimonio de tu empresa sea un ente y el patrimonio personal sea otro. Es decir, esto hace una separación y llega a limitar de una cierta manera las responsabilidades de los socios, lo cual nos ayuda a evitar riesgos. Y como última pregunta tenemos cuáles son las implicaciones fiscales y laborales de elegir una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada para la inversión. En las implicaciones fiscales, según la sociedad anónima, tenemos la tributación corporativa, la cual paga impuestos sobre la renta corporativa, IRC, sobre sus ganancias, y la tributación de dividendos, lo cual los dividendos distribuidos a los accionistas están sujetos a retención en la fuente, y el pago de impuestos indirectos. La sociedad anónima paga impuestos indirectos como el IVA y el IEPS. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, la tributación corporativa no paga impuestos sobre la renta corporativa y los socios tributan personalmente. Y en la tributación de dividendos no hay retención en la fuente sobre dividendos distribuidos. Paga impuestos indirectos, lo cual indirectos como el IVA y el IEPS. En las implicaciones laborales, en la sociedad anónima tiene obligaciones laborales como un poco más estrictas, como la creación de un sindicato y contratación de personal. La seguridad social debe pagar contribuciones a la seguridad social por sus empleados. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, en sus obligaciones laborales, tiene la obligación laboral un poco menos estricta, como la contratación de personal sin necesidad de crear un sindicato. Y en la seguridad social, debe pagar contribuciones a la seguridad social por sus empleados, pero es en menor medida que la sociedad anónima.